Dios les bendiga, hermanos y amigos que nos ven en esta tarde en el nuevo programa del Pan Nuestro de cada día. Es un gusto tenerles con nosotros en esta transmisión. Y hoy tenemos un invitado muy especial que ha estado en programas antes con nosotros, el pastor Alejandro Quintana. Dios le bendiga, pastor, ¿cómo está? Dios le bendiga, hermana. Muy bien, gracias a Dios y contento de estar nuevamente con ustedes en este hermoso programa. Amén, amén. Pastor, es un privilegio para nosotros tenerlo por aquí con nosotros. Bueno, para empezar, vamos a hacer una oración, pastor, para iniciar este tema que es cómo hacer la guerra espiritual. ¿Me puede dirigir? Amén. Señor, te damos gracias, oh Dios, por esta oportunidad maravillosa que nos permites exponer tu palabra, Señor. Te ruego, Señor Jesucristo, seas tú quitando toda venda de nuestros ojos, Señor, quitando todo tapón espiritual, oh Dios. Te pido, Señor Jesús, seas tú trayendo revelación de tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que seas tú levantando guerreros, Señor, que seas tú levantando una iglesia en orden, oh Dios, para hacer la guerra espiritual, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, en tu nombre poderoso, oh Dios. Aleluya. Gloria al Señor, gloria a Dios. Amén. Bien. Bueno, hermanos y amigos, les recordamos de compartir este enlace, ya que esta enseñanza es de mucha importancia. Amén, que es la cómo hacer guerra espiritual. Pastor, ahora le llegará el enlace. Recuerda que estamos en YouTube, en Instagram, como Iglesia Monte de Sion. Amén. Bueno, pastor, vamos a empezar. Sabemos que el tema de hoy es cómo hacer la guerra espiritual. ¿Nos podría dar como una pequeña introducción acerca de este tema que es muy importante? Ok, estamos viviendo unos tiempos peligrosos, como dice la Biblia, y alguien debe levantarse para hacer la guerra espiritual. Y la guerra espiritual se trata de hacer guerra contra Satanás y contra su ejército. Así que lo que más queremos esta mañana o esta tarde es que Dios levante a alguien para hacer la guerra espiritual. Y vamos a darle las armas y los principios bíblicos para poder derrotar a Satanás. Amén, amén. Bueno, pastor, vamos a empezar con la primera pregunta que dice, ¿qué es guerra espiritual? Ok, cuando hablamos de guerra espiritual estamos hablando de pelear. Es decir, alguien tiene que enfrentar esta guerra espiritual. Alguien tiene que levantarse para pelear contra el enemigo. A veces Satanás, que se está metiendo en todo de una manera sigilosa, como se dice, hace y deshace y ninguno hacemos nada. Pero necesitamos levantarnos en el poder de Dios y pelear. Ahora, este campo de batalla será en nuestra mente. El enemigo atacará siempre nuestra mente. Empezará por allí. Podrá atacar nuestra economía, podrá atacar nuestro cuerpo con enfermedades, si Dios se lo permite, por supuesto, pero nosotros necesitamos hacerle frente. Como iglesia del Señor, necesitamos levantarnos y pelear contra Satanás. Ahora, cuando hablamos de pelear, esto implica una lucha continua. Esto es lo que se llama una guerra espiritual. ¿Contra quién? La Biblia dice que no es contra carne ni sangre, es decir, yo no voy a pelear con ninguna persona, con ningún ser humano, sino que voy a pelear contra espíritus, contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Y cómo yo, siendo humano o una persona, puedo pelear contra estos espíritus y estos demonios? Pues haciendo la guerra espiritual. Muchas batallas nosotros las podemos ganar a través de la guerra espiritual, a través de la confesión, a través de la oración, a través de luchar contra estas fuerzas del enemigo, sabiendo que esta lucha la victoria es nuestra, porque el Señor Jesucristo ya venció a Satanás y a todos sus ángeles. Y la Biblia dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que
tenemos una lucha contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales en las regiones celestes. Todos estos demonios están muy bien organizados, tratando de destruir la iglesia y también al mundo. Así que nosotros ahora más que nunca tenemos que levantarnos y hacer la guerra espiritual sin miedo alguno, porque se nos ha dado el Espíritu Santo, que es el poder de Dios. La Biblia dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Es decir, que el Espíritu Santo es poder. Y si nosotros tenemos el poder, tenemos la autoridad del Espíritu Santo, podemos hacer esta guerra espiritual. Así que yo invito a todos los que están escuchando este programa para que usted se levante con poder, con la autoridad del Espíritu Santo, con la autoridad del nombre de Jesucristo, para hacer guerra contra Satanás y todo su ejército. Hay que hacer la guerra espiritual. Amén, amén, así es, pastor. O sea que así como en el mundo natural se ve la guerra constante de, ya sea por pelear por llevar protagonismo, por decirlo así, en el mundo físico, pues también está el espiritual que tenemos también guerra cada día, se podría decir, ¿no? Amén. Pastor, la segunda pregunta, ¿cómo me preparo para hacer la guerra espiritual? Ok. En Hechos capítulo 19 podemos leer la historia de unos exorcistas ambulantes judíos que quisieron echar demonios en el nombre de Jesús, del que predicaba Pablo. Y este demonio dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y saltando este demonio sobre ellos, dice que los desnudó, los hirió y ellos tuvieron que salir. ¿Por qué? Porque no estaban preparados para hacer la guerra espiritual. Para yo enfrentarme a Satanás y a todo su ejército, necesito prepararme, necesito saber cómo enfrentarme a ellos. Ahora, la Biblia dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es decir, el diablo siempre está tratando de dañar la obra de Dios, de dañar a los cristianos, de dañar al mundo. Anda buscando alrededor a quien devorar. Y sabemos que esta lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La Biblia dice, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Es decir, que Satanás, con el permiso del Señor, puede zarandear a algún cristiano, pero el Señor dijo a Pedro, he rogado por ti que tu fe no falte. Es decir, el diablo siempre va a tratar de tener guerra con nosotros. Y nosotros no nos podemos quedar ahí sentados con las manos cruzadas o lamentándonos, sino que tenemos que levantarnos y hacer la guerra espiritual. Pero para eso necesito prepararme. La Biblia dice, no des lugar al diablo. También para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. Es decir, que el enemigo está metido en todo, en todas las cosas. Siempre Satanás se está metiendo para tratar de transversar, de confundir, de dañar la obra de Dios. También dice que Satanás es el autor del enseguimiento espiritual de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Como vemos a través de toda la historia bíblica, Satanás ha estado en el jardín del Edén, trayendo la caída del hombre. También a David le incitó a censar al pueblo. Bueno, y cantidad de ejemplos podemos ver cómo Satanás está por todos lados. Pero gracias a Dios que Él siempre va a levantar
a un guerrero, a una guerrera para hacer la guerra espiritual. ¿Cómo me preparo yo para poder enfrentarme a Satanás? Lo primero que yo necesito saber es que necesito cumplir unos requisitos. Yo necesito estar bautizado en el nombre de Jesucristo, porque ese bautismo en el nombre de Jesús me está a mí diciendo que soy propiedad de Dios y que Dios me ha comprado a precio de sangre. Eso es lo primero y ahí yo me he hecho un hijo de Dios. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Yo necesito recibir el Espíritu Santo con la evidencia de haber hablado en lenguas, porque el Espíritu Santo es poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Así que yo necesito estar bautizado en el nombre de Jesús. Necesito haber recibido el Espíritu Santo y vivir una vida que agrada a Dios, porque el diablo sabe si nosotros estamos bien con Dios o no. Él lo sabe. Así que yo necesito vivir una vida que le agrada al Señor. Ahora, el Señor Jesucristo, cuando estaba con sus discípulos y sus discípulos no pudieron echar fuera unos demonios, el Señor Jesús dijo, ese género, es decir, esa clase de demonios, solo puede salir a través de la oración y el ayuno. Así que es necesario que yo ore constantemente y también pueda sacar mi tiempo de ayuno para poder hacer esta guerra espiritual. Y ahora, sobre todo, si nosotros vemos a estos soldados que van al campo de batalla, van a una guerra, ellos van preparados, llevan un uniforme especial que los identifica, ellos llevan armas, ¿cierto? Llevan granadas, explosivos, llevan sus pistolas, bueno, todas estas herramientas para la guerra, llevan sus balas, todo lo que necesitan para pelear. Ahora, nuestra guerra es espiritual. Y nosotros hemos recibido un equipamiento no humano, sino espiritual. Y no un equipamiento de un soldado o de un guerrero, no. Y esto lo vamos a ver aquí en Efesios, capítulo número 6. Efesios, capítulo número 6. Vamos a ver allí cómo el Señor ha preparado a la iglesia para hacer la guerra espiritual. Dios nos ha dado una armadura espiritual. Y aquí en Efesios capítulo 6, versículo 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es decir, necesitamos estar fortalecidos, no en nuestro poder, sino en el poder de Dios. Para yo poder hacer la guerra espiritual, debo estar lleno, fortalecido con el poder del Espíritu Santo. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Mire que no dice la armadura del soldado, la armadura del guerrero, sino que esta armadura es la armadura de Dios. Es decir, el Señor nos ha equipado para poder nosotros hacer la guerra espiritual. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Es decir, queremos estar firmes. Queremos poder hacer la guerra espiritual, pues necesitamos vestirnos de la armadura espiritual, la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esta palabra acechanza significa vigilar o hacer daño a alguien sin que se dé cuenta. El diablo es sigiloso, está siempre ahí acechando. ¿Cómo podemos enfrentarnos a él? Pues teniendo esa armadura espiritual. Imagínense soldados que vayan a la guerra y no vayan equipados, pues van a morir en esa batalla. Pero si el soldado va bien equipado, va bien preparado, pues podrá obtener la victoria en medio de la batalla. Dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Miren, por tanto, tomad toda. Es decir, yo no solamente puedo ir con la espada, o solamente puedo ir con el escudo, o solamente con el yelmo,
o solamente con la coraza. Yo necesito ponerme toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y comienza a nombrar una serie de elementos de esta armadura. Ahora, dice aquí, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ceñido, este es el cinturón de la verdad. Satanás siempre lucha con la mentira. Él es el padre de mentira. Pero los creyentes luchamos con la verdad. Nos ceñimos con la verdad y caminamos en la verdad. A veces pensamos que cualquier mentira por ahí, no, mentiras piadosas, que no pasa nada. Pero la mentira es algo muy grave, le pertenece a Satanás. La Biblia dice que los mentirosos irán al lago que arde con fuego y azufre. Es decir, el cinturón de la verdad, el cinturón de la verdad. Yo debo ponerme porque ese será mi fundamento, la verdad de Dios en mi vida, la transparencia de Dios en mi vida. Ahora, a medida que yo vaya hablando acerca de estos elementos, usted vaya poniéndoselos por la fe. Ahora, póngase ese cinturón de la verdad. Vaya vistiéndose de la armadura porque después de este mensaje vamos a hacer la guerra espiritual y vamos a vencer y vamos a ver tremendas maravillas. El cinturón de la verdad. Satanás lucha con mentiras, pero nosotros tenemos la verdad. La coraza de justicia. La coraza protege nuestro corazón. Para yo poder hacer la guerra espiritual necesito prepararme y ponerme este vestido. Esta coraza, Satanás va a tratar de atacar nuestros corazones, va a tratar de atacar en nuestro corazón, pero esa coraza nos va a proteger. Dios mismo ha diseñado esta armadura, es la armadura de Dios, y esta armadura no va a fallar. Vamos a vencer en el nombre de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Esta coraza es la coraza de justicia. Después dice el calzado del apresto del evangelio. Yo necesito ponerme los zapatos del evangelio y esto simboliza la disposición y la preparación para ser portadores del evangelio. Por eso la Biblia dice que bienaventurados no son los pies de aquel que anuncia la paz, de aquel que anuncia el evangelio. Gloria al Señor Jesucristo. Así que pongámonos esa coraza ahora. Pongámosla, es espiritual. Nos vamos a vestir como soldados del Señor Jesucristo, guerreros con la armadura de Dios para hacer la guerra espiritual. Pongámonos ese calzado. Oh, esto no es una zapatilla Nike, no es una Adidas, es el calzado para hacer la guerra espiritual, para estar firmes. El escudo de la fe. Oh, van a haber momentos en que el diablo va a tratar de apagar nuestra fe con dardos de fuego de maligno, pero nosotros tenemos que sacar el escudo en el nombre de Jesús y apagar esos dardos del fuego del maligno. Debo ponerme el casco de la salvación. El enemigo va a tratar de atacar tu mente, de decirte tú no puedes, eres un fracasado, no sirves para nada, no estás en el propósito de Dios, no vas a poder hacer nada, pero ahí yo necesito ponerme el casco, el yelmo de la salvación y llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Cuando venga un mal pensamiento a tu vida, en el nombre poderoso de Jesús, yo ese pensamiento lo llevo cautivo a la obediencia a Cristo, renuncio a esos malos pensamientos en el nombre de Jesús y pon pensamientos de Dios en tu vida. Ahora necesito usar la espada del Espíritu. Con la espada del Espíritu yo puedo romper cadenas. Usted, mire, si pudiéramos ver las cosas espirituales, mire, yo ahora mismo siento que tengo la espada del Espíritu, porque eso dice la Biblia, que el Señor nos ha dado la espada del Espíritu, y la tengo en mi mano. Con esa espada yo puedo romper ataduras en el nombre de Jesucristo. Con esa espada yo puedo romper yugos, puedo derribar muros espirituales en el nombre de Jesús. Oh, si tu familia está siendo atacada, tú mismo estás siendo atacado, tú saca la espada del Espíritu y en el nombre de Jesús derriba murallas, rompe cadenas, rompe ataduras. Tenemos las armas, hermanos, tenemos la armadura de Dios y vamos a usarla en contra de Satanás en el nombre
poderoso de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Orando en el Espíritu. Aleluya, la obra de Satanás puede resistirse mediante la oración. Así que, hermana, necesitamos prepararnos de esta manera y vestirnos la armadura de Dios para poder hacer la guerra espiritual. Gloria al Señor. Amén, amén. Poderoso, ¿no, pastor? O sea que tenemos, no nos damos cuenta que al ser hijos de Dios, al tener el Espíritu Santo, podemos vencer toda argumento, toda ataque del enemigo. O sea, lo podemos vencer y a lo mejor no sabemos usarlo o no cogemos esa autoridad de parte de Dios que nos ha dado, la verdad. Pastor, ¿qué arma nos ha dado Dios? Bueno, antes ya lo mencionaba, no sé si hay alguna más para hacer la guerra espiritual. Sí, tenemos un arma que es atar y desatar. No solamente fue dada para Pedro, estas armas han sido dadas a la iglesia, a los cristianos. Y en Mateo 16:19, allí nos habla acerca de esta arma. Mateo capítulo 16, versículo 19. El Señor le dice a Pedro, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Bueno, ahora no voy a hablar de las llaves, pero hay unas llaves espirituales tremendas también para abrir puertas que Satanás ha cerrado. Dice, y todo lo que atares en la tierra, escuche bien, mire que no dice primero en el cielo, todo lo que atares en la tierra, porque la guerra espiritual empieza aquí. Todo lo que atares en la tierra será desatado, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Es decir, que el poder que Dios me ha dado para poder obrar aquí en la tierra, también obra en el cielo. Nosotros tenemos el poder de atar y de desatar. ¿Qué es atar? Cuando ato algo es que lo estoy deteniendo. ¿Qué es desatar? Es liberar. Por ejemplo, hay momentos en que vamos a conocer personas que dicen, yo quiero ir a la iglesia, yo quiero buscar a Dios, yo quiero orar, pero no puedo. Conocí a un hombre que mientras estábamos en el culto, todos aplaudiendo, orando, pero él no podía. Y al acercarnos a preguntarle, ¿no te gusta la música o te sientes incómodo en la iglesia? Me dicen, no, me gustan mucho las alabanzas, me gusta mucho como ustedes cantan. Yo quisiera aplaudir, pero no puedo, porque hay ataduras espirituales. Este hombre estaba atado por Satanás y no podía con libertad poder adorar a Dios. Cuando nos acercamos para orar, oramos de esta manera: en el nombre de Jesucristo, desatamos tus manos para aplaudir al Señor. Desatamos tu lengua para cantar al Señor. En el nombre de Jesucristo, desatamos toda obra de Satanás. Todo lo que Satanás ha detenido, nosotros lo podemos liberar en el nombre de Jesucristo. El Señor vino a libertar a los cautivos. ¿Cuántas personas conocemos nosotros que están deprimidas, que están tristes, que están pasando momentos difíciles? Pues allí donde nosotros tenemos que usar este poder de atar y desatar. Y entonces podemos orar de la siguiente manera: yo ato todo espíritu que esté en contra de mi vida. Yo ato todo espíritu que esté en contra de mi familia. Yo ato todo espíritu que esté dañando mi vida en el nombre de Jesucristo. Lo ato ahora, es decir, lo detengo. Y después oro diciendo, yo desato sobre mi vida ánimo. Yo desato sobre mi vida bendición. Yo desato sobre mi vida poder de Dios. Yo desato sobre mi vida las bendiciones del Señor sobre mí en el nombre poderoso de Jesús. Es decir, necesitamos usar esta arma de atar y desatar. Estaba escuchando un testimonio hace muchos años, un amigo ahí en Colombia, dice que le estaban atracando en la calle, vinieron dos ladrones y le pusieron un cuchillo por la espalda y le querían robar. Y él les dijo, en el nombre de Jesús, espíritu de robo, yo los ato. Imagínense qué sucedió. Esos hombres quedaron como inmovilizados, quedaron allí quietos.
él lo que estaba diciendo era deténganse, estaba atando esa acción que venía contra él. Y les dijo, los ato en el nombre de Jesús y me esperan aquí que voy a llamar a la policía. En ese tiempo pues no había móvil. Se fue y llamó a la policía y ahí estaban. Parece un chiste, pero ese es el poder de atar y desatar. Así que tú tienes el poder del Espíritu Santo. Tú tienes el poder del nombre de Jesucristo y tenemos la autoridad para detener cualquier obra del enemigo en contra de nuestra vida o en contra de alguna persona. Hay espíritu de enfermedad que tienen atados a personas, pues en el nombre de Jesús yo desato a esta persona de toda enfermedad. Yo desato a toda persona de cualquier brujería en el nombre poderoso de Jesús y desato sobre él el poder de Dios. Así que tenemos el poder de atar y de desatar, porque tenemos la autoridad del nombre de Jesucristo. Así que desde ahora usemos este poder, usémoslo y usted va a ver la gloria de Dios. Estaba hablando con una hermana hace unos días, estaba enseñando también hay una iglesia en Colombia sobre este tema de las armas de la guerra espiritual. Y al otro día me estaba diciendo, testificándome que ella discutía mucho con su esposo, tratando de que su esposo fuera a la iglesia, él no era cristiano, tratando de que su esposo se acercara a Dios. Pero ella comenzó a hacer la guerra espiritual y dejó, no discutió más con él, no le forzó más, sino que comenzó a hacer la guerra espiritual y comenzó a desatar cualquier atadura que haya en su vida, cualquier atadura que el diablo haya puesto en su esposo. Y ella comenzó a orar en las mañanas, a decir en el nombre de Jesús, yo desato a mi esposo, todo espíritu de incredulidad en su vida, todo espíritu de dureza de corazón, en el nombre de Jesús, yo lo desato de toda obra de Satanás. Hermano, a los 3 días, aquel hombre por sí solo estaba diciendo, yo quiero buscar a Dios. Porque esta es una guerra espiritual, no es una guerra con nuestras armas, sino que es una guerra contra Satanás. Y tenemos las armas poderosas que Dios nos ha dejado para nosotros hacer esta guerra. Gloria al Señor Jesús. Amén, amén. Poderoso, pastor, tremendo. Que, como dice la Biblia, ¿no? Nuestras almas son poderosas en Dios. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cómo reprender toda obra de Satanás? Ok, el mismo Señor Jesucristo tuvo que enfrentarse a los demonios. Los demonios sabían quién es Él. Ellos sabían. Y Él le reprendía. Esta palabra, reprender, significa expresar una desaprobación. Es decir, nosotros no podemos aprobar lo que el diablo está haciendo. Si el diablo está haciendo daño a un familiar, a un mismo hermano de la iglesia, si está haciendo, nosotros debemos reprender esas obras de Satanás en el nombre de Jesús. Y mira ese demonio que quería hablar, ¿no? Quería expresarse. Ahí el Señor Jesucristo le dijo, cállate y sal de él, lo reprendió. Nosotros necesitamos reprender las obras del enemigo. A mí me gusta mucho orar, decir, Señor Jesucristo, toda obra de Satanás en contra de mi vida, en contra de mi familia, yo la reprendo ahora en tu nombre, Señor. Yo deshago todas esas obras de Satanás en contra de la iglesia, en contra de los hermanos. Y ahí comenzamos a hacer la guerra espiritual. Hermano, tenemos un poder que usted no se imagina para hacer cosas tremendas para la gloria del Señor Jesucristo. Y es el poder de las armas de la guerra espiritual. Pero a veces cuando el enemigo nos ataca, cuando el enemigo nos pone trampas para hacernos caer, nosotros caemos de cabeza allí y no nos damos cuenta que es el enemigo que está queriendo destruir nuestra vida y nos desanimamos y lo primero que hacemos es alejarnos de la iglesia, alejarnos de los hermanos y buscamos otro tipo de amistades y personas, pero no. Nosotros debemos ser más inteligentes, más astutos que Satanás y hacer la guerra espiritual y levantarnos y decirle, Satanás, te reprendo en el nombre de Jesucristo, reprendo tus malas obras, reprendo esos malos pensamientos que estás poniendo en mi vida, los reprendo en el nombre de Jesús, decir, no estoy de acuerdo con eso que tú estás haciendo, desapruebo estas obras en el nombre poderoso de Jesucristo y así
reprendemos la obra de Satanás en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén, amén. Tremendo, pastor, poderoso. ¿Cómo deshacer toda obra de las tinieblas, pastor? Amén. Deshacer la obra de las tinieblas es hacer que una cosa vuelva atrás y a estar como antes. Eso es deshacer toda obra del diablo. Oh, hermano, esto es glorioso. Esto es maravilloso. Nosotros tenemos el poder. Nosotros que somos humanos, que somos polvo, tenemos el poder de deshacer las obras del diablo. Imagínense el amor que Dios nos tiene, el poder que el Señor nos ha dado en contra de estos ángeles demoníacos y malvados. Nosotros en el nombre poderoso de Jesús podemos deshacer cualquier plan de Satanás en contra de nuestras vidas. Por eso cuando ores, ora, Señor, en tu nombre poderoso. Yo deshago todo plan de Satanás contra mi vida. Oh, Satanás tiene sus planes para destruirnos, para dañarnos, para hacernos caer, pero nosotros podemos dañar esos planes en el nombre de Jesús, deshacer toda obra del diablo. En Primera de Juan, capítulo 3, en el versículo número 8, dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, es para terminar las obras del diablo, para destruir esas obras de Satanás. Oh, hermano, si nosotros podemos ayudar a alguien haciendo la guerra espiritual, hagámoslo. Oh, no nos quedemos como que no podemos hacer nada. Sí podemos hacerlo. Podemos hacer la guerra espiritual. Levántese en la mañana allí en su casa, tome aceite y en el nombre de Jesús unja las puertas de su casa. Diga en el nombre poderoso de Jesús, yo declaro mi casa de Dios. Pongo este aceite del Espíritu Santo. Pongo el fuego del Espíritu Santo alrededor de mi casa. Tome agua como símbolo de la sangre de Jesús y póngalo por su casa en el nombre de Jesús. Yo pongo la sangre de Jesús sobre mi casa. Oh Señor Jesucristo, que esta sangre cubra mi familia, que esta sangre proteja a mi familia. Oh, la sangre que fue puesta en los dinteles de las puertas allí en las casas de los judíos en Egipto, esa sangre hizo que se detuviera el espíritu de muerte que venía sobre los primogénitos, porque hay un poder inmenso en la sangre. Hay tantos símbolos en la Biblia que podemos usar para la gloria del Señor Jesucristo, para protegernos, para proteger a nuestra familia, pero tal vez hemos dejado esas armas ahí guardadas, tal vez están ahí empolvadas, esa espada, ese escudo, ese yelmo, esa coraza, pero necesitamos sacarlo, necesitamos ponérnoslo y necesitamos levantarnos para deshacer toda obra de Satanás. Hace algún tiempo estaba escuchando el testimonio de un pastor, una mujer bruja que había estado metida en la brujería, fue a la iglesia y esta mujer estaba siendo influenciada por una cantidad de demonios. Entraron a una oficina a ella y ahí con los pastores y algunos líderes comenzaron a orar. Este pastor que tiene algunos dones sobre todo lo que tiene que ver con la liberación, los demonios, dice que pudo ver cómo esos demonios estaban ahí como viviendo en un nido sobre su vientre. Y entonces él dijo, en el nombre de Jesús, tomo la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y hago una incisión. Es decir, él rompió espiritualmente ese vientre y esos demonios salieron de allí. Oh, hermano, el mundo espiritual es real. Tal vez no podamos verlo, pero sí podemos sentir el poder de Dios y vamos a ver las maravillas de Dios y cómo el Señor va a deshacer las obras de Satanás, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que vistámonos de la armadura de Dios y deshagamos toda obra de Satanás, destruyemos toda obra de Satanás en el nombre poderoso de Jesucristo. Aleluya, gloria al Señor. Amén. Es ponerse, ¿no, pastor? Ponerse firme, revestirse de esas armas y coger, es como se podría decir, ese coraje, decir,
Dios está conmigo y Él me ha dado el poder de tener el Espíritu Santo. Estoy bautizado, soy su hijo. Apoderarnos de eso, lo que dice en su palabra. Pastor, ¿a qué se refiere cuando dice pisar, pisar serpientes y escorpiones? Amén. Debemos tener muy claro en qué posición estamos en el momento de la guerra espiritual. Y estamos en la mejor posición. Si nosotros podemos hollar serpientes y escorpiones que representan los demonios, es decir, que nosotros estamos arriba. Nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Es decir, el diablo ha sido puesto bajo nuestros pies. Y cuando nosotros pisamos algo, esto quiere decir que nosotros tenemos autoridad sobre ese algo. Tenemos el dominio sobre eso. Así que nosotros tenemos el poder de hollar esas serpientes, esas escorpiones en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos hermanos, aún personas, le tienen miedo a los demonios? Y si hay un demonio que aparece por allí en la iglesia tal vez y se manifiesta, muchos salen corriendo y tienen miedo. No, nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo. La Biblia dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. El quien tiene que huir es Satanás. Los que tienen que salir corriendo son los demonios, no nosotros. ¿Cómo vamos a salir nosotros corriendo teniendo las armas tan poderosas que tenemos, teniendo la armadura de Dios? Así que la posición de la iglesia frente a los demonios es que estamos encima y el diablo está debajo. Por eso nosotros podemos pisar, hollar a los demonios en el nombre poderoso de Jesús, tenerlos bajo el control. Oh, hermano, miren, en Apocalipsis capítulo 20, el diablo hace y deshace en el mundo porque Dios se lo ha permitido. Pero para encarcelar al diablo, el diablo pasará 1000 años en la cárcel para encarcelarlo. ¿Sabe cuántos ángeles van a venir? Solamente uno, imagínense, solamente uno, porque Satanás debe sujetarse al poder de Dios. Satanás debe sujetarse al poder de Dios. Aleluya. Un solo ángel, y no solamente eso, no solamente lo encadenó, sino que le puso el sello. También el diablo va a ser sellado. Le puso el sello del Dios vivo. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que no tengamos miedo de hacer la guerra espiritual. Tenemos el poder de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Yo creo en la palabra de Dios. Yo creo en lo que el Señor ha dicho. Y si la palabra dice que nada nos dañará, es que nada nos va a dañar. Así que no tengan miedo de pisar a estos demonios, de hollarlos, escorpiones y toda fuerza del enemigo. Cuando el enemigo ataque su familia, levántese a pelear. Y en el nombre de Jesús, todo espíritu que ha venido en contra de mi familia, yo lo resisto, lo piso, lo ato, lo echo fuera en el nombre poderoso de Jesús. Y le pongo límites aquí. No puede entrar a mi casa, no puede atacarme, no puede entrar en mi campo de batalla, en el nombre poderoso de Jesús. Y usted va a ver cómo la obra de Dios va a ser en victoria. Gloria al Señor. Amén, amén. Poderoso pastor. Eh, ¿Cómo orar, pastor, con la palabra? O sea, ¿a qué se refiere? ¿Declararla, leerla? ¿En qué momento? Podría decirse. Amén. Esto es maravilloso. Orar con la palabra de Dios. Estos no son rezos. La Biblia nos enseña que debemos repetir la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio capítulo 6. Repetir la palabra de Dios. Estos no son rezos, sino que son confesiones de la palabra de Dios. Por ejemplo, si yo quiero atar y desatar cosas espirituales en mi vida, en familia, en iglesia, en mi país, en mi ciudad, yo oro con la palabra de esta manera. Son versículos de la Biblia. Por ejemplo,
Digo, tengo las llaves del reino y lo que sea atado en la tierra es atado en el cielo y lo que se desata en la tierra es desatado en el cielo. Y ese versículo es Mateo 16:19. Sigo confesando y leyendo. Ato a los reyes con grillos, a los nobles con cadena de hierro. Salmo 149:8. Ato y lo despojo de sus. Mateo 12:29. Ato al leviatán, a todo espíritu soberbio que venga contra mi vida. Job 41:5. Eso es orar con la palabra de Dios, es decir, declarando la palabra de Dios para hacer la guerra espiritual. ¿Y de dónde saco yo esto? Pues cuando el Señor Jesucristo se enfrentó a Satanás, cuando el Señor estaba ayunando en el desierto, el Señor venció a Satanás con la palabra. Le digo, Satanás, escrito está. Así que con estas declaraciones de la palabra de Dios, yo puedo orar con la palabra y el Señor me puede dar la victoria. Aquí esta oración es para atar y desatar. Y sigo orando, alto a los principados, alto a las potestades, alto a los gobernadores de las tinieblas de este mundo y a la maldad espiritual en los lugares altos. Eso es Efesios 6:12. Ahora ato toda dolencia, ato toda enfermedad que haya caído sobre mi mente o sobre mi cuerpo en el nombre de Jesús. Ahora eso es para atar y desatar. Si el enemigo, por ejemplo, está atacando tu economía como atacó la economía de Job, el diablo dejó en la ruina, Job destruyó todo lo que tenía, pero Job no amaba a Dios ni le servía a Dios por lo que Dios le daba o por las bendiciones económicas, sino porque Job amaba a Dios y Job dijo, el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor, y se postró y siguió adorando a Dios. Cuando el diablo ataca la economía, yo debo reprender todo espíritu que esté atacando esa economía. Ahora, para yo reprender ese espíritu que están atacando mi economía, por supuesto, yo debo ser fiel, ¿no? En mi economía, en mis diezmos, en mis ofrendas, en mi apoyo a la iglesia, en mis votos, en mis ofrendas especial, lo que yo dé a la iglesia. Si yo soy fiel en todas esas áreas, Dios ha prometido bendecirme, pero puede ser que haya venido una prueba o un ataque del enemigo, porque yo no puedo orar, Señor, bendice mi economía, Señor, prospérame económicamente si yo no soy fiel a Dios. Y ya sabemos lo que dice la Biblia acerca de esto. En Malaquías capítulo número 3. Dice que el Señor va a reprender al saltón, al revoltón, que estos son plagas que destruían las cosechas. Pues hay espíritus que pueden atacar nuestra economía y yo debo orar en el nombre poderoso de Jesucristo. Yo reprendo todo espíritu de pobreza, todo espíritu que está atacando mi economía, todo espíritu de escasez en el nombre poderoso de Jesucristo, y decir, desato bendición sobre mi economía. Puertas de empleo se van a abrir para mí en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Así es como yo oro a través de la palabra de Dios, declarando la palabra del Señor con fe sobre con fe sobre alguna necesidad, sobre alguna persona, porque de esta manera, al orar con la palabra de Dios, yo estoy declarando la palabra de Dios sobre mi vida en las diversas situaciones y el Señor me va a respaldar, el Señor me va a dar la victoria. A veces hay muchas personas que dicen, bueno, es que yo me arrodillo a orar y no sé cómo orar, no sé qué decir. Ore con la palabra y la palabra es bastante amplia. Ore con la palabra. Hay muchas cosas por qué orar. Hay muchas cosas que reprender. Hay muchas puertas espirituales que abrir. Hay muchas cosas que desatar. Hay muchos yugos que romper en el nombre poderoso de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Amén. Amén, amén, pastor. Entonces, la autoridad del nombre de Jesús es importante, pastor. No le escucho, hermana. Entonces, la autoridad del nombre de Jesús es importante, ¿verdad? Voy a tener que salirme y entrar de nuevo porque no le escucho. Amén, amén, pastor. Bueno, está bien, bueno, ahora.
Ahora vuelve el pastor con nosotros. Tienen un pequeño inconveniente. Ahora entrará nuevamente a nuestra enseñanza, que está siendo de muy importante para todos saber qué es más acerca de la guerra espiritual. Amén. Ahora está con nosotros el pastor. Gloria a Dios. Amén. Amén, amén. ¿Nos escucha ahora, pastor? Sí, pasa que parece que me ha Vale. entrado una llamada y cuando me entra una Ah, llamada me sí. deja sin sonido. Vale, vale, pastor. No, que hacía referencias acerca de que entonces la autoridad del nombre de Jesús es importante. Es muy importante nosotros orar siempre invocando el nombre de Jesús, porque es la manera en que el Señor Jesucristo nos ha enseñado. La Biblia dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Es decir, que todo lo que yo haga, sea de palabra o de hecho, debo hacerlo en el nombre de Jesús. La Biblia dice que el nombre de Jesús es el nombre que está sobre todo nombre. Es decir, que encima del nombre de Jesús no hay otro nombre. El nombre de Jesús está por encima de todo. Y el apóstol Pablo nos enseñó que a ese nombre están sujetos ángeles, principados, potestades. Todo está sujeto a ese nombre. Y en ningún nombre, otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Este nombre es la misma presencia de Dios. Cuando yo invoco el nombre de Jesús, la presencia del Señor hace aparición. Por eso el Señor dijo, donde estén dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es decir, cuando invocamos el nombre del Señor, su Espíritu Santo se hace presente. Así que los demonios obedecen y se sujetan a la autoridad del nombre poderoso de Jesucristo. Por eso el bautismo en agua es en el nombre de Jesucristo, porque es el nombre dado para la salvación, es el nombre dado para alcanzar la salvación. Aleluya. Así que todo lo que hagamos, sea de palabra, sea de hecho, debe ser en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, amén. Poderosa enseñanza, la verdad, pastor. Creo que todos estamos aprendiendo y conociendo más acerca, no ignorando que tenemos ese mundo espiritual que está ahí cada día y cómo afrontarlo. Amén. Pastor, llegan preguntas de WhatsApp y dice, pastor, con la pandemia muchas personas están conectadas a tipo de enseñanzas de guerra espiritual por internet. ¿Usted ve saludable esto? Debemos tener mucho cuidado con lo que escuchamos y a quién escuchamos. Es muy importante escuchar enseñanzas que van acorde y que también sean de nuestros pastores, que sean de nuestra doctrina, de nuestra enseñanza, pues no ignoramos las maquinaciones de Satanás. La Biblia dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán, dudarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Los demonios transgiversan la palabra de Dios, así que hay que tener mucho cuidado. Y lo mejor para no confundirnos, lo mejor para no traer confusión sobre nuestra vida y lo que creemos, escuche las predicaciones de sus pastores, escuchemos predicaciones de nuestra iglesia, es lo más saludable. No se deje llevar por enseñanzas fuera de la iglesia o fuera del lugar, de cosas que no van acorde a la palabra de Dios, de cosas que no van en línea con el Espíritu Santo del Señor. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que escuchemos y conformémonos con lo que la Biblia nos enseña, porque no podemos ni añadirle ni podemos quitarle. Así que Satanás es muy astuto y puede traer confusión sobre estas cosas. En San Mateo capítulo 7 dice, bueno, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, profetizamos, y porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Y entonces el Señor
le va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque echar fuera demonios, hacer milagros, no quiere decir que porque hay esas evidencias en una iglesia, entonces eso quiere decir que entonces esa iglesia va a alcanzar la salvación. Lo que trae la salvación a nuestra vida es la manera correcta como nosotros vivamos la vida cristiana apartada del mundo en santidad. El Señor Jesús dijo, o en la carta del apóstol Pedro dice, sed santos porque yo soy santo. Así que tengamos mucho cuidado con escuchar estas enseñanzas que pueden traer confusión a nuestra vida. Amén, amén, pastor. Otra pregunta que llega que dice, pastor, hay personas que dicen que cualquier persona que tiene el Espíritu Santo tiene autoridad y van reprendiendo espíritus, visitando a personas, presentando niños, bautizando a personas y todo esto sin la aprobación de su pastor. ¿Usted qué opina? Esto está muy mal porque todo debe hacerse bajo una sujeción, absolutamente todo. Todo lo que no esté hecho bajo una supervisión, bajo una sujeción al liderazgo, es un desorden. Y el desorden no es de Dios. Por ejemplo, hace algunos días que estuve enseñando eh, en, en, un, en una reunión de mañana que hicieron ahí en Colombia, una iglesia, en un devocional de la mañana. Bueno, ahí había varias personas, un pastor me invitó, y habían varias personas también de otras iglesias, que son de nuestra misma iglesia, pero habían escuchando. Entonces una persona de ellas me llamó, contactó, y quería que yo enseñara en un redil familiar. Entonces yo le dije, hermana, con mucho gusto, pero usted primero hable con su pastor y dígale si yo puedo enseñar allí. ¿Por qué? Porque es muy importante estar sujetos. Es muy importante hacer las cosas en orden, porque Dios es ordenado. Eso de ir por allí haciendo cosas sin la supervisión, sin el cuidado pastoral, es muy delicado. Y aunque pueda ser que el Señor respalde su palabra y haya liberaciones y cosas, no vaya a acontecer como lo del capítulo 7, ¿no? De San Mateo que dije ahora, apartados de mí, hacedores de maldad, porque es muy importante estar sujetos. Es muy importante la obediencia. Para eso el Señor ha dejado un orden, ha dejado un gobierno en la iglesia, unos líderes. Yo mismo soy pastor, pero tenemos un supervisor en nuestra región al cual yo debo estar sujeto, al cual yo debo darle cuentas. Y cada uno tiene a alguien superior. Sabemos que Dios es el Señor, que el Señor es la cabeza de la iglesia, pero también ha dejado unos líderes y nosotros debemos mostrarle respeto a esas personas, honrarlas y también sujeción y obediencia. Amén, amén. Podría decirse que eso prácticamente no es de Dios, sino del mismo diablo, ¿no? Porque estaríamos rebelándolos contra las autoridades. Amén, correcto. Otra pregunta, pastor, dice, ¿todo ataque espiritual es del diablo o también será porque por desobediencia por nuestra parte? Ok. El enemigo puede atacar tanto a cristianos fieles como en el caso de Job, porque Dios se lo permitió. Pero también puede ser porque nosotros no lo buscamos y nosotros estamos mal con Dios, hacemos cosas incorrectas y caemos en el pecado. Ahí nosotros estamos abriendo puertas al enemigo para que pueda destruir nuestras vidas. Y entonces ahí no podemos echarle la culpa a nadie, sino a nosotros mismos que hemos descuidado nuestra vida espiritual y que le hemos dado lugar al enemigo, le hemos dado lugar al diablo, le hemos dejado que él gane terreno. Ahora es importante saber cuándo es una prueba, cuándo el Señor nos está probando, cuándo es una tentación, cuándo es un ataque del enemigo. ¿Y cómo logro yo eso? ¿Cómo logro yo saberlo? Cuando me conecto con el Señor. Y el Señor puede darme discernimiento sobre lo que está sucediendo. Y si usted no sabe cómo hacerlo, para eso está el pastor, para eso están los líderes, para eso están las personas que nos pueden ayudar, que son un complemento. Cada pastor tiene diferentes dones, cada pastor trabaja en ministerios diferentes, todos no somos iguales y nos complementamos el uno con el otro. Así que es muy importante poder discernir
cuándo el enemigo nos ataca y por qué. Amén, amén, pastor. Dice. Otra pregunta que dice, Pastor, Malaquías 3:10 habla de que cuando nos damos nuestros diezmos y ofrendas es enviado al devorador. ¿Este es un espíritu? Puede ser que sea un espíritu, porque a veces hay ejemplos, ¿no? Humanos, por ejemplo, este de las cosechas, para mostrarnos cosas espirituales, pero no podemos afirmarlo 100%. Es decir, no podemos decir que todos son espíritus y que todos son demonios. Ahí donde debemos usar el discernimiento espiritual. Pero una cosa sí estamos seguros, que los diezmos, las ofrendas, le pertenecen a Dios y son algo con Dios. Y cuando alguien falla en esta área, está robando a Dios. Y cuando alguien roba, pues se convierte en un ladrón, ¿no? Y la Biblia dice que los ladrones no heredarán el reino de Dios. Amén, amén, pastor. Bueno, eso eran las preguntas. No sé si tiene algo más que agregar o decir acerca de este tema que es muy importante. Pues yo quiero motivarles que a partir de ahora, terminar el programa, empecemos a hacer la guerra espiritual y nos levantemos un ejército poderoso para hacer la guerra espiritual aquí en España. Y en cualquier parte donde nos esté viendo, usted levántese con poder en el nombre de Jesús, preparándonos para hacer esta guerra espiritual. Y sí, yo quisiera orar para que el Señor nos invista de poder, para que el Señor nos vista con su armadura y que vamos a ver muchas victorias, vamos a ganar muchas batallas en el nombre poderoso de Jesús. Bueno, pastor, sabe que lo puede hacer y pues como no hay más pregunta, pues cuando usted desee lo podemos hacer, pastor. Amén. Vamos a orar con fe. Gloria al Señor. Y allí donde usted está, el Señor lo va a investir de poder y el Señor va a poner esa armadura y usted se va a levantar diferente y usted se va a ver diferente. Véase como un guerrero, véase como un soldado, véase como un arma de destrucción para estos entes espirituales, para estos espíritus y estos demonios. Vamos a orar en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Ahora, oh Dios, por el poder de tu palabra, Señor Jesús, en este momento, Señor Jesús, yo te ruego que nos invistas de poder desde lo alto. En el nombre de Jesús, Señor, llénanos con tu Espíritu Santo, Señor. Fortalece nuestras vidas, oh Dios. Te ruego, Señor Jesús, ahora, oh Dios, que seas tú, Señor, equipándonos con toda la armadura de Dios. Tomo el yelmo de la salvación. Oh, tomo la coraza, tomo el cinturón, Señor. Aleluya. Tomo el calzado, tomo el escudo y tomo la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y ahora, Señor, ayúdame para hacer la guerra espiritual, para deshacer toda obra del enemigo. En el nombre poderoso de Jesucristo, oh Señor, levanta un ejército en orden. Levanta un ejército poderoso, Señor, que podamos, Señor, hacer la guerra espiritual en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Levanta hombres y mujeres, Señor. Levanta jóvenes, Señor, en el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Ahora, oh Dios, invístenos de tu poder. Invístenos de tu gloria, Señor Jesucristo. Oh, nos levantamos para pelear. Nos levantamos para hacer la guerra espiritual en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, oh, cadenas se van a romper por el poder de Dios. Yugos van a ser rotos. Muros van a caer en el nombre poderoso de Jesús. Oh Señor, levántate, Señor. Oh, que nuestros enemigos huyan delante de nosotros. Adiestra nuestras manos, Señor, para la batalla. Oh, en el nombre de Jesús.
Aleluya, aleluya. Santo es tu nombre, Señor. Oh, ahora, Señor, yo declaro sobre mi vida que soy un guerrero, Señor, y estoy listo, estoy preparado para hacer la guerra espiritual. En el nombre de Jesús, amén, aleluya. Gloria al Señor, gloria a Dios. Amén. Amén, amén. Amén, amén, pastor. Gracias de verdad por su tiempo, por esa dedicación de enseñarnos más acerca de este tema que es muy importante, como lo decía antes. Eh, Pastor, le agradecemos por su tiempo. Sabemos que es muy valioso, que está muy ocupado, tiene muchas cosas que hacer, pero no se vaya, vamos a despedir el programa y pues para terminar, pues sí, podemos hacer otra oración para despedirlo y pues nos puede dirigir. Amén, Señor. Yo te doy gracias por este programa, Señor, nuestro pan diario, Señor. Que seas tú, Señor, bendiciendo cada día a los predicadores, los que enseñan, los que dirigen, Señor. Te ruego, Señor, que seas impactando a muchas personas, Señor, a través las enseñanzas. Oh Señor, sabemos el gran esfuerzo de cada día tener una persona para enseñar, de poder dedicar tiempo para hacer este programa, pero sabemos tu bendición, Señor, que puedan alcanzar muchas vidas, Señor, muchas almas, que pueda haber restauraciones, Señor, liberaciones, muchas personas, hermanos, puedan afirmarse, Señor. Gracias, oh Dios, por este programa y bendice y también a los que lo oyen. En el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Amén. Amén, amén, pastor. Muchas gracias de verdad una vez más. Hermano, gracias por estar ahí pendiente de nuestras transmisiones, de estar compartiendo. Y les esperamos mañana, el pan nuestro de cada día. Pastor, no se No le vaya. escucho. Vamos a despedir acá el programa, pero no se vaya, ahora estamos con usted. Amén. Bueno, hermano, Voy a salir y a entrar de nuevo porque no le puedo escuchar. bueno, Dios les bendiga, hermanos, les esperamos. Amén. A despedir acá el programa, pero no se vaya, ahora estamos con usted. Amén. Bueno, hermano, Voy a salir y a entrar de nuevo porque no le puedo escuchar.